Bueno, ahora la segunda parte de esta ayudantía va a ser resolver dos problemas, donde el problema uno es el siguiente. Acá la información importante que tenemos es que nos dicen que el modelo es y igual a x elevado a 1.5 y nos dan valores de x promedio y de y promedio. Por ello, subtotal regresión lineal y nos dicen que a va a ser igual a 2,15. Entonces, como pueden ver, a nosotros ya nos están resolviendo la regresión y solo nos están diciendo, quiero saber si esta regresión es buena o es mala. ¿Ya? Entonces nos dicen que es analizar los residuos, los que permitieron concluir que se cumplen las condiciones para aplicar análisis de varianza. Así que ya nos dan la regresión, es decir, el paso uno, y nos dicen que ya se cumplieron los residuos. Paso 2. Así que podemos pasar al paso 3, análisis de varianza o ANOVA. ¿Ya? Nos dan la siguiente tabla, aunque aquí les quería hacer hincapié en que si bien nos están entregando esta tabla con toda la información que necesitamos, también podrían no hacerlo y solo entregarnos, por ejemplo, la fila de X y la fila de Y datos. ¿Por qué? Porque ya tenemos el valor de A y tenemos el modelo. Entonces nosotros podríamos obtener el I modelo y también podríamos sacar la suma cuadrada y también podemos obtener los residuos, ya que sabemos que los residuos son I dato menos I modelo. O sea, ya lo tenemos y podemos sacar este valor, ¿cierto? Así que eso, quería hacer ese como paréntesis, porque nos pueden entregar una tabla tan completa como esta, como no podría, como podrían no hacer. ¿Ya? Entonces, la pregunta uno nos dice, señale sin calcular todas las condiciones que deben cumplirse para aplicar a no. Entonces nos están diciendo, ¿cuál es el paso previo que yo tengo que cumplir para aplicar a no? Y ese ya lo conocemos, ¿cierto? El análisis de residuos. ¿Ya? Así que lo tengo anotado acá, donde dice que para usar ANOVA se debe cumplir el análisis de residuos, teniendo la homogeneidad, homocestacidad, la independencia y la normalidad. ¿Ya? Como nos dice que no calculemos, es solo decir como yo sé que se tiene que hacer. Luego, la pregunta 2 nos dice complete la tabla ANOVA adjunta, donde aquí hay que hacerse siempre dos preguntas. La primera es, ¿qué ANOVA me están pidiendo? ¿Con o sin repeticiones? Como me están diciendo que es significancia del modelo, es sin repeticiones. Y además, ¿cómo es mi modelo? ¿Con o sin término constante? Sin término constante. ¿Ya? Así que es sin repeticiones y sin término constante. Entonces vamos a tener que la expresión es la siguiente. Luego, para poder realizar la tabla, pueden guiarse por la tabla resumen que yo les hice un poco más arriba, bueno, en la sección de resumen en realidad, donde los grados de libertad para la variabilidad explicada por el modelo, es decir, la parte de la regresión, va a ser igual a los parámetros. Y acá solo tenemos un parámetro. Luego, la no explicada por el modelo va a ser n, que esto lo deberíamos contar, ¿cierto? Entonces tenemos uno 2 3 4 5 6 7 y 8. Ya, son 8 sets. Así que sería 8 menos el parámetro que es uno, entonces nos da 7. Y luego el total es la cantidad de valores, así que sería 8. ¿Ya? O sea, la cantidad de datos. Luego hacemos la suma cuadrada, que en este caso se nos entrega en el enunciado. Entonces, para el BEM es la suma de los modelos. Para el VNEM va a ser la de los residuos y para el total, bueno, la de los datos, ¿ya? Así que serían los valores que nos dan acá. La suma cuadrada de los y-datos, la suma cuadrada del modelo y la suma cuadrada de los residuos, ¿ya? Así que estos valores simplemente se deben poner acá en donde corresponde, ¿ya? Eh, bueno, también los identifiqué con colores para que pueda ser más fácil como sí. Ahora, ¿por qué es importante darnos cuenta si es o no con término constante? Porque podría llevar a confusiones, ¿cierto? Quizás acá podrían haber pensado que en realidad este valor tenía que ir menos del promedio, por ejemplo, que es lo que yo les explicaba acá arriba, ¿cierto? Cuando yo tengo valores con término constante, acá sería el I modelo menos y promedio y el I dato menos y promedio. Entonces, al quizás tener esa confusión, podrían no haber tomado estos datos y haber hecho sus propios, como sus propios valores que estarían erróneos, ¿ya? Así es muy importante saber si estoy trabajando con o sin repeticiones y si estoy trabajando con o sin término constante. Bueno, una vez que ya identificamos qué es lo que tenemos que usar,
nos vamos a la media cuadrática, es decir, los grados, perdón, la suma cuadrada dividida en los grados de libertad. Entonces esto va a ser para cada caso. Entonces acá serían los 794,8 dividido en su grado de libertad, que es 1, y eso nos da el mismo valor. Y para el segundo caso serían 26,88 dividido en 7, serían su grado de libertad, y eso nos da 3,84. Este valor no es necesario sacar, ¿ya? Pero si lo quieren, o sea, para el desarrollo del problema, si lo quieren sacar, sería exactamente lo mismo, 821,69 dividido en 8. Y luego, lo otro que podemos hacer es sacar el valor de f pivote, que sería la media cuadrática de la variabilidad explicada por el modelo, dividido en la media cuadrática de la variabilidad no explicada por el modelo. Es decir, el 794,8 dividido en el 3,84. Y eso nos da 206,98. ¿Ya? Así que ya respondimos la segunda pregunta, que es hacer la tabla de ANOVA. ¿Ya? Luego nos dice, ¿es la variabilidad experimental explicada por el modelo? Justifique. Entonces acá lo que nos están pidiendo es que hagamos nuestro test de hipótesis, ¿cierto? Así que para ello vamos a tener que tener valores críticos y valores pivote, ¿cierto? Nuestro valor pivote viene desde arriba, ¿ya? Así que ya lo tenemos. Y lo recomiendo hacer este dibujo porque así demuestra el mayor entendimiento de la situación, ¿ya? Así que en este caso, yo tengo mi valor pivote y lo que estoy buscando es mi valor crítico. Bueno, acá ya está resuelto, pero ustedes lo que deberían decir es, ya, yo tengo mi valor pivote y depende de dónde esté mi valor crítico, es decir, podría estar por acá, podría estar por acá, por ejemplo, suponiendo que acá está el pivote, o podría estar por acá. Yo tengo que encontrar ese valor para poder saber si está en mi zona de rechazo o no rechazo, y desde ahí saber si la variabilidad experimental es o no explicable, ¿no? O sea, si el modelo es significativo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el test de hipótesis. Yo en la tabla resumen que les mostré anteriormente, les mostré cómo calcularlo con funciones de Excel, pero aquí les voy a mostrar cómo calcularlo mediante la tabla de Fisher, ¿ya? Entonces lo que vamos a necesitar es el valor de alfa, N1, que van a ser los grados de libertad de la variabilidad explicada por el modelo, porque es el que va arriba, y los de la no explicada por el modelo, que es la que va abajo, ¿ya? Así que yo voy a asumir un 5%. Ustedes pueden asumir 5 o 1, dejarlo siempre escrito, ¿ya? Así como yo asumí eso, no ponerle el 5% de la nada, ¿ya? Luego, los grados de libertad, que ya los obtuvimos, 1 y 7 respectivamente. Y con eso nos vamos a la tabla, o sea, la tabla de distribución de Fisher, ¿ya? Ya. Entonces, aquí lo que vamos a tener es nuestro N1, que es la que va acá, y acá sabemos que es 1, y nuestro N2, que es el que va acá, que sabíamos que era 7. Entonces vamos a interceptar N1 con N2, y este podría tomar el valor de 5,59 o 12,25. Y acá era lo que yo les decía, que tienen que ver en la tabla qué es lo que les especifica. Y nos dice que con 5% va a ser como normal, es decir, como este color no ennegrecido, y 1% va a ser en negrita. Entonces, nosotros estamos trabajando con el 5%, así que vamos a tomar este valor de acá. Así que nuestro F crítico va a ser 5,50, más pequeño que el F pivote. Así que los comparamos y por tanto sabemos que nos hallamos en la zona de rechazo. Por lo que se rechaza H0 y el modelo es significativo. Y lo que tienen que escribir sí o sí es la variabilidad experimental es explicada por el modelo. Por lo tanto, el modelo es significativo. ¿Ya? Y bueno, ahí respondemos la pregunta porque nos dicen, ¿es la variabilidad experimental explicada por el modelo? Y bueno, ya lo respondemos. Y justifica. ¿Ya? Luego nos dicen complete la tabla de ANOVA juntos. Y acá nos está diciendo explícitamente que quiere que hagamos ANOVA log. ¿Ya? Así que nos vamos a esta parte. Para esto vamos a tener que hacer esta tabla que vemos a continuación. ¿Ya? Y esta tabla se va a sacar de los datos repetidos. ¿Pero a qué me refiero con datos repetidos? Es a los que se repite el valor X, ¿ya? Y si no vemos esta zona de acá, tenemos que seleccionar nosotros cuáles son esos valores. Entonces acá podemos ver que se repite el 0, el 0. El 1 no se repite, así que no entra en mi tabla de ANOVA.
el 2 se repite, el 3 tampoco se repite y el 4 sí se repite. Entonces vamos a tomar los valores de x, es decir, 0, 0, 2, 2, 4, 4, y vamos a tomar los valores de y, 0,97, este es menos 3,05, y así, ¿ya? Y estos valores son los que vamos a escribir en la tabla que les mostré a continuación, ¿ya? Entonces, espero que se haya entendido cómo seleccioné mis valores de x y mis valores de y son nada más que tomar los valores de y correspondientes a los de x. Y luego vamos a hacer un y promedio y se pone este asterisco porque es solamente entre ciertos valores. En este caso va a ser entre el 0,97 y el menos 3,05. Y acá el promedio vendría siendo este. Lo mismo para los siguientes. Entonces, 6,33 y 8,57 nos va a dar 7,45 de promedio. Lo mismo con esto. Y así. Si hubiese más, seguimos con más. ¿Ya? Bueno, acá está equivocado en la letra. Sería I, promedio de datos repetidos. Y luego vamos a hacer el valor de I menos el valor de nuestro promedio. ¿Ya? Y al cuadrado. Sí, por eso me parecía raro el número, pero sí. Va a ser este valor menos este valor y al cuadrado. Así que eso se va a hacer para cada punto y vamos a obtener todos estos valores. Si se dan cuenta, estos van a ser iguales para una misma repetición. Bueno, luego vamos a obtener para la parte de residuos, que es lo mismo que ya hicimos en el ejercicio anterior. Recuerdan que vamos a utilizar la parte de no explicada por el modelo para desglosarlo en LOF y error puro. Entonces, para la parte de los grados de libertad, entonces, como les decía, esto es lo que ya hicimos anteriormente, así que es solo llegar y tomar los datos que ya utilizamos, que sería esta zona de acá. Ya, así que si se dan cuenta nos da 7, 26,88 y 3,84. Y acá lo mismo, 7, 26,88 y 3,84. Luego, bueno, el LOF lo voy a obtener al último porque como les había dicho se obtiene por balance y vamos a obtener el error puro. Para este vamos a utilizar n asterisco menos n promedio. N asterisco es la cantidad de repeticiones que yo tengo. ¿Cuántas tengo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego le resto la cantidad de promedios que tuve que sacar. Entonces, ¿cuántos promedios tuve que sacar? 1, 2 y 3. No siempre va a ser como que para dos datos tenga tres, o sea, perdón, para dos datos tenga un promedio. A veces puede pasar, por ejemplo, que yo tengo, no sé, tres ceros y para esto tengo un promedio y los otros tengo solo dos, dos y cuatro, cuatro. ¿Ya? Así que por eso hay que contarlo bien, ¿ya? Así que en este caso voy a tener seis datos repetidos y solo tres promedios sacados. Así que nuestro grado de libertad son tres. Y los grados de libertad de LOF van a ser 7 menos 3, así que serían 4. Luego la suma cuadrada va a ser el valor de mis y datos menos estos y promedios asterisco, que son los que calculamos acá, ¿ya? Así que solo sería la suma de todo esto. Acá se los dejé escrito por si acaso. Entonces, sería el 0,97 más 1,04 menos 3,05 más tanto, y así. Todos estos valores elevados al cuadrado van a dar una suma de 14,79. Y luego, para obtener el MS, lo único que tenemos que hacer, como hemos venido haciendo todo el rato, es tomar el valor de la suma cuadrado y dividirlo en 3, que serían sus grados de libertad. Y con esto tenemos que nos da 4,93. Luego, para la parte del off, vamos a tener 26,88, que vendría siendo la suma cuadrada de los residuos, y 14,79, la suma cuadrada del error puro. Se hace una resta entre estos y obtenemos 12,09, y este sería la suma cuadrada del loss. Y luego, para obtener el MS, vamos a hacer la división entre el 12,09 dividido en 4. Y eso nos da 3,02. Entonces, ya obtuvimos nuestros dos valores importantes y con esto podemos obtener nuestro F pivote. Y el F pivote
No va a ser nada más ni nada menos que 3,02 dividido en 4,93. Así que nos da 0,613. Y con esto ya completamos nuestra tabla de eh, ANOVA con repetición. Así que ya tendríamos la pregunta 4 lista. Y la última pregunta es, ¿existen indicios de falta de ajuste? Justifique. Si se dan cuenta, las preguntas van muy en base, quitando la primera, va a ser como, haga la tabla de ANOVA y concluya qué es lo que le dice el tabla de ANOVA. Luego la otra, lo mismo, haga la tabla de ANOVA, pero con repeticiones, y concluya qué es lo que dice la tabla de ANOVA. Así que vamos a concluir. Para esto, lo que vamos a tener es nuestro F pivote y queremos sacar el F crítico. Así que para sacar el F crítico, nuevamente el alfa va a ser 0,05 como una suposición, y porque con eso estamos trabajando, eh, los grados de libertad va a ser primero el de Love, luego el error puro, porque así va la división, y nos metemos a la tabla, ¿ya? Así que aquí vamos a tener la intersección entre 4 y 3, y la parte que no es en negrita sería 9,12, y ese es el valor que nos da el F crítico. Entonces, nuevamente, nosotros tenemos que hacer el dibujo para demostrar que sí estamos entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Y decimos, el F pivote sería 0,613, que es el que yo obtuve de mi tabla nueva, y el F crítico sería 9,12, ¿ya? Que sería el valor que se obtiene de la tabla de Fisher. Por lo tanto, nos hallamos en la zona de no rechazo, y esto es lo que siempre queremos cuando hacemos ANOVA con repetición. Entonces nos hallamos en la zona de no rechazo, por lo tanto no hay indicios para decir que el modelo presenta falta de ajuste. Y bueno, con eso ya cerraríamos esa pregunta, que es la pregunta 1. Recuerden que cualquier duda o consulta me la pueden hacer llegar a mi correo.